En esta mañana quiero hablarles sobre gloriosa encarnación parte 2. Y quiero que me acompañen al libro de Juan, el capítulo 6, versículos 38 al 40. Y esto es lo que dice la palabra bendita del Señor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, en el libro de Juan, el capítulo 6, los versículos 38 al 40, encontramos una pequeña sección que es parte de un pasaje mucho más amplio que comienza con la alimentación de las 5,000 personas y que termina con un discurso muy importante de Jesús acerca del pan de vida. Así que los versos que acabamos de leer, tenemos allí una profunda declaración de Jesús, precisa, clara, resumida y proporcionada acerca de su misión en la tierra. Cuando leemos los relatos históricos del nacimiento de Jesús en los evangelios de Mateo y de Lucas, y luego leemos el comienzo del evangelio de Juan, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, lo cual es indudablemente una declaración más teológica. Me pregunto, ¿qué tiene que decir Jesús sobre esto? ¿Cuál es su perspectiva? Porque una cosa es la misión de Jesús contada por los escritores de los evangelios, y otra muy distinta, su misión relatada por él mismo estando en la tierra. Así que comencemos a leer detenidamente el evangelio de Juan, y finalmente encontramos a Jesús explicando exactamente por qué ha venido a este mundo. Y así llegamos al verso 38, 39 y 40 que acabamos de leer, donde Jesús nos da una declaración resumida de su misión. Verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que en esta ocasión vamos a trabajar estos versículos y los vamos a dividir en 3 preguntas muy importantes, las cuales son respondidas por el mismo texto que vamos a estudiar. Y estas son las 3 preguntas. Pregunta número 1, ¿de dónde vino Jesús? Esto va a responder la cuestión de su origen. Pregunta número 2, ¿por qué vino Jesús? Esto va a responder a la cuestión de su propósito. Pregunta número 3, ¿qué significa esto para mí? Y esto va a responder a la cuestión del significado de su advenimiento para nuestras vidas. Comencemos entonces con la primera pregunta: ¿de dónde vino Jesús? Las palabras de Jesús en esta corta sección están ubicadas dentro de un contexto más amplio. Ese contexto es un capítulo largo, el capítulo 6 del evangelio de Juan. Ese capítulo comienza con la alimentación de los 5,000. Después Jesús camina sobre el mar. Luego la multitud viene a buscarlo y finalmente lo encuentran, y allí se lleva un diálogo intenso entre Jesús y la multitud. Y nos dice el verso 25 de Juan 6:25, que lo encuentran a Jesús al otro lado del mar. Y cuando llegan comienzan a acosarlo a Jesús con preguntas, y le hacen 4 preguntas específicas. Primera pregunta: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 25.
Segunda pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 27. Tercera pregunta: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Verso 30. Cuarta pregunta: ¿qué obras haces? Verso 30. Esta reacción dudosa de la gente, la misma gente que Jesús había alimentado entre la multitud de los 5,000, ahora Jesús les responde a esa gente que él había alimentado y que ahora está dudando de él y lo está llenando de preguntas. Jesús les responde con una afirmación precisa y les dice en los versos 26 y 27 de Juan 6, Jesús les dice: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, esa declaración de Jesús estaba cargada de dinamita, ya que los confrontaba a estas multitudes con su interés material, con su ceguera espiritual. Y desde ese momento la conversación entre Jesús y la multitud se pone tensa. En el curso de la conversación, la gente busca ahora comparar y minimizar el ministerio de Jesús con el liderazgo de Moisés. Y en el verso 30, Juan 6:30, la gente le responde a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Verso 31: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Hermanos, es como si la gente le dijera a Jesús, y lo voy a parafrasear: tú has alimentado a 5,000 personas y te crees importante, pero mira a nuestro padre Moisés. Él alimentó a nuestros padres en el desierto por muchos años y los alimentó con maná que venía del mismo cielo. Jesús, lo que tú has hecho no se compara con lo que Moisés hizo. En los versos 32 y 33 de Juan, Jesús les responde categóricamente a esta comparación y les dice en el verso 32: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él es el pan del cielo. Así que, hermanos, quiero que nos quedemos un rato en esta frase: el pan de Dios que descendió del cielo da vida al mundo. El verdadero mensaje de Navidad es un mensaje de vida para el mundo. Y esto es muy necesario porque vivimos en primer lugar en un mundo sin significado. Basta mirar las redes sociales contemporáneas y ver que la gente hoy día vive sin propósito, sin razón, sin significado. Y no hay nada más miserable que vivir una vida sin tener un significado. Nuestros hijos hoy día están creciendo con tal escasez de significado en una generación de plástico y en una sociedad hipócrita. Tanto así que nuestros hijos han decidido creer que este mundo no tiene diseño y tampoco tiene propósito. Nuestros jóvenes no encuentran nada por qué vivir. En segundo lugar, vivimos en un mundo sin satisfacción. Si el materialismo y el consumismo fueran la solución, este mundo estaría satisfecho, pleno y feliz. Pero la realidad es que no hay nada que pueda llenar el vacío del corazón, porque es un agujero espiritual en lo más profundo del alma del ser humano. Y hasta que ese vacío espiritual se llene, el hombre vivirá cada día sin plenitud y sin contentamiento. En tercer lugar, vivimos en un mundo sin libertad. La humanidad aparentemente se siente libre y se siente autónoma, pero en realidad son esclavos de sus miedos, de su pasado, de sus fracasos, de su ansiedad, de su futuro, de su presente, de sus vicios.
son esclavos de ellos mismos. Sin embargo, la mayor esclavitud que la humanidad tiene es la esclavitud del pecado, y solamente el mensaje de Jesús puede liberarlos y darles vida eterna. Entonces, la pregunta en esta mañana es clara: ¿de dónde vino Jesús? ¿Importa el hecho que Jesús viniera del cielo? Claro que sí, porque esa declaración enfatiza sobre todo su mensaje, y Juan lo cuenta de una manera explícita. Miren lo que dice Juan capítulo 3 versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, refiriéndose a Jesús, es sobre todos. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:38. Jesús hablando: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:41 al 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Juan 6:50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan, Jesús, vivirá eternamente. Hermanos, las palabras que Jesús dice, la declaración de Jesús, el hecho de que Jesús descendió del cielo, tiene un énfasis significativo. No es una información superficial. El hecho de que Jesús viniera del cielo es de vital importancia para el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es afirmar y confirmar esta verdad esencial. ¿Cuál verdad, Pastor Javier? La verdad de la preexistencia de Jesús de Nazaret. Que cuando Cristo nació niño en Belén, en su estado de encarnación, Jesús se convierte en ese momento en habitante del tiempo y del espacio. Pero antes de eso, Cristo siempre ha existido en toda la eternidad en su poder creador y en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús es Dios. Hermanos, esto es de vital importancia, porque el cristianismo bíblico que nosotros defendemos y la teología conservadora y ortodoxa que nosotros defendemos se distingue de otros grupos religiosos como el unitarismo, el mormonismo y los testigos de Jehová. El unitarismo, el mormonismo y los testigos de Jehová son sectas, listen, no cristianas, que enseñan que hubo un tiempo en que Jesús no existió y que por lo tanto Jesús es un ser creado de menor esencia y subordinado a Dios Padre. Esto es lo que creen los unitarios. Para ellos Dios es simplemente una persona. Rechazan la doctrina de la Trinidad, rechazan la doctrina de la deidad de Cristo. Los unitarios ven a Jesús como un maestro moral, como un profeta extraordinario, pero no como Dios encarnado. Consideran que el mensaje de Jesús es importante, pero no lo identifican con la divinidad plena. Los mormones creen que Dios Padre y que Jesucristo son seres distintos. Creen que Jesucristo sí es el Hijo unigénito de Dios, pero que era humano y que solo heredó poderes divinos que su Padre le dio, como la inmortalidad.
Los mormones confiesan que Jesús fue creado primero, luego progresó en naturaleza y finalmente fue exaltado a la divinidad, donde ahora está unido en propósito y poder con el Padre. El Jesús de los mormones fue un hombre que se convirtió en Dios. Los testigos de Jehová consideran que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, pero lo ven como un ser creado, el primero y más importante de las creaciones de Jehová. Ellos no creen que Jesús es igual a Dios, sino que dicen que Jesús está subordinado a Él y que solamente Jehová es Dios. Y hermanos, todas estas enseñanzas han sido contrarrestadas por la misma palabra de Dios. Si alguien cree que hubo un tiempo en el que Jesucristo no existía, entonces tal persona no es ni bíblica, ni ortodoxa, ni conservadora. Si alguien cree que en algún momento Jesucristo no existió, usted no tiene el mismo cristianismo que nosotros tenemos. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 al versículo 6, esto es lo que dice la palabra de Dios respondiendo a todas estas sectas no cristianas. Verso 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y qué dice? Y los habéis vencido. Ustedes han vencido, hermanos, a los unitarios, a los mormones y a los testigos de Jehová. Ahí está hablando, los habéis vencido, no a Satanás y sus demonios. Está hablando, los habéis vencido a los que tienen estas doctrinas erróneas. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el contexto de la palabra siempre lo hablamos en referencia al diablo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es cierto, pero en este contexto, mayor es aquel cristiano que cree que Jesucristo es el Dios encarnado, que los unitarios, que los testigos de Jehová y que los mormones. Mayor es el que cree que Cristo es el Dios encarnado. Verso 5. Esto no lo digo yo, el contexto lo dice. Ellos, estas sectas no cristianas, ¿qué dicen? ¿Son de qué? No los leo, no los escucho, hermanos. ¿Ellos son de qué? No los escucho. ¿Ellos son de qué? Son del mundo. Ellos, los que tienen estas falsas doctrinas, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿De dónde vino Jesús? Jesús vino del cielo. El Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Segunda pregunta: ¿por qué vino Jesús? La segunda pregunta es importante también. ¿Por qué vino Jesús? Nos dice en el versículo 38, Juan 6:38, porque he descendido del cielo. Y luego nos dice lo que no vino a hacer: no para hacer mi voluntad. Y después nos cuenta lo que sí vino a hacer la voluntad del que me envió. Hermanos, aquí el énfasis ya no es el hecho de que Jesús descendió del cielo. Eso ya lo sabemos. Ahora el énfasis está en el propósito de su descenso del cielo. Y notamos que el propósito de Jesús al descender del cielo se establece ante todo en su relación con su Padre.
¿Por qué has bajado del cielo, Señor Jesús? Sería nuestra pregunta. Y Jesús nos va a responder: he bajado del cielo para agradar a mi Padre y para hacer su voluntad. ¿No es eso lo que nos está diciendo? Jesús nos está diciendo: no he venido aquí para hacer mi voluntad, sino que he venido para hacer la voluntad del que me envió. Y esto, hermano, nos lleva de regreso a lo que estudiamos la semana pasada, porque es imposible entender la obra de Cristo en relación con la voluntad de su Padre a menos que lo veamos en términos de un acuerdo previo, un acuerdo entre los miembros de la Trinidad, un acuerdo entre el Padre, entre el Hijo y del Espíritu Santo. En este acuerdo es el que el Hijo acepta con placer la tarea gloriosa de tomar forma de hombre y con su sacrificio en la cruz aplacar la ira de Dios y consumar nuestra redención. Y el Padre promete a su Hijo sostenerlo en el cumplimiento de dicha tarea, y luego de morir en la cruz, resucitarlo, glorificarlo, recompensarlo y exaltarlo por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la Biblia es clara con relación a la obediencia y a la dependencia de Jesús a su Padre. Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30, Juan 7, 15 al 16. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. ¿Quién? El Padre. Juan 14:32. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Hermanos, es importante que veamos desde el inicio de la vida de Jesús hasta el final de su ministerio. Jesús no tuvo una agenda personal, no tuvo intenciones personalistas, no tuvo planes individuales. Su agenda fue agradar al Padre. Sus palabras fueron las del Padre. Sus obras fueron las obras del Padre. Y su intención final siempre fue hacer la voluntad del Padre. Eso lo vemos reflejado desde que Jesús inicia su ministerio, pero también desde su niñez, cuando Jesús tenía 12 años y se perdió de sus padres y luego fue hallado en el templo debatiendo con los doctores de la ley. En el libro de Lucas capítulo 2 versos 48 al 52 es interesante lo que Jesús le dice a sus padres terrenales. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, María a Jesús, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, José, y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermanos, es claro que para Jesús estar en los negocios de su Padre significaba estar ocupado en los asuntos de su Padre celestial. Jesús vino para cumplir los intereses de su Padre. Sus padres terrenales no entendieron esto en ese momento. No entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Pero la Biblia dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y aquí, hermanos, hay dos puntos sobresalientes con relación a la obediencia. El verso 51 nos dice que Jesús descendió con sus padres a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Nadie puede decir que está sujeto a Dios si no aprende a estar sujeto a las personas que Dios nos ha designado como autoridad en nuestra vida.
Usted no puede decir soy obediente a Dios y no aprender a someterse a alguien que Dios usa para que pueda ser el laboratorio por el cual usted aprende a obedecer lo que no ve. Si puede obedecer lo que ve, usted va a aprender a obedecer lo que no ve. El verso 52 hay otra cosa interesante. Dice que Jesús crecía en sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. Eso es lo que produce la obediencia en nuestra vida, el favor de Dios, el favor de las personas. Si tú eres desobediente, Dios no tiene gracia sobre ti. Si tú eres desobediente, las personas solamente van a estar al lado tuyo mientras tú les seas útil. Pero en realidad nadie quiere estar al lado de un desobediente, porque un desobediente nunca va a crecer ni en la gracia de Dios ni en el favor de las personas. Hermanos, al final de su ministerio, antes de ser crucificado, una vez más Jesús deja bien establecido para qué había venido a la tierra. En Juan capítulo 17, versos 4 al 11, existen ahí 7 poderosos versículos que Jesús dice con relación a la obediencia a su Padre. Y le dice a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, verso 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hermanos, en estos 7 versículos Jesús deja establecido 10 declaraciones fundamentales acerca de su relación con su Padre. Número 1, Jesús glorificó al Padre en la tierra, verso 4. Número 2, Jesús acabó la obra de su Padre, o la obra que su Padre le dio que hiciese, verso 4. Número 3, Jesús tuvo la gloria del Padre antes de la formación del mundo, verso 5. Número 4, Jesús manifestó el nombre del Padre a los hombres, verso 6. Número 5, Jesús reconoció que las cosas que tenía en la tierra procedían del Padre, verso 7. Número 6, Jesús habló de las palabras del Padre, verso 8. Número 7, Jesús salió del Padre, verso 8. Número 8, Jesús miró a sus discípulos como pertenencia del Padre, verso 9. Número 9, Jesús declaró que todo lo suyo era del Padre, verso 10. Número 10, Jesús dijo que volvía al Padre. En todos estos versículos, hermanos queridos, el Señor Jesús está mencionando el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. ¿Por qué vino Jesús? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Según las palabras de Jesús en los versos 39 y 40 de Juan 6 que comenzamos leyendo, Jesús da la respuesta, y esta es la voluntad del Padre, verso 39. El que me envió, una vez más, Jesús menciona su origen divino, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en el verso 40 vuelve a repetir, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, 2 veces menciona Jesús en estos 2 versículos la frase, y esta es la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Inmediatamente Jesús transforma el diálogo en un mensaje de redención, en un mensaje evangelístico, llegó un mensaje de vida eterna, lo cual nos lleva a nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué significa esto para mí?
En realidad la pregunta final es esta: ¿dónde encajo yo en este mensaje? Porque hasta ahora, hermanos, hemos dicho que Dios es un Dios autoexistente. Desde toda la eternidad Él es eterno, Él es puro, Él es santo, Él es justo, Él es amor. Y este Dios existe aparte del hombre y no necesita de ninguno de nosotros. Dios es completamente distinto de nosotros, ya que nosotros somos por naturaleza dependientes, somos limitados, somos débiles, estamos necesitados de los demás. Pero Dios, dentro de esta gloriosa comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios, coigual, coeterno, coexistente, distinto en persona, pero igual en sustancia. Este Dios existe en sí mismo y por sí mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie. Entonces comenzamos a mirar las dos imágenes centrales del cristianismo. Vemos a Jesús naciendo en Belén como un niño inocente y humilde, y años más tarde vemos a Jesús clavado en una cruz como un delincuente al lado de dos ladrones. Y nos preguntamos esto: ¿nacer para morir así? ¿Nacer para morir tan joven? ¿Nacer para ayudar gente que luego te va a traicionar? ¿Nacer para amar y perdonar personas que te insultan y te maltratan? ¿Nacer para ser la burla de todos? ¿Nacer para morir solo y desamparado? ¿Nacer para cumplir perfectamente la voluntad del que te envió y luego el que te envió te deja solo en la cruz y no te puede ayudar? Y la respuesta a estas preguntas se resume en esta verdad bíblica y esta doctrina esencial para nosotros. Hermanos, Dios en toda su santidad no puede soportar ni mirar el pecado. Dios no puede ser indiferente al pecado de la humanidad. Dios está airado. Dios debe castigar el pecado del hombre. Eso es lo que la justicia de Dios demanda. Pero su justicia se complementa con su gran amor. Así que, hermanos, desde la eternidad Dios se propone enviar a alguien para que sea el portador del pecado del hombre. Sí, el pecado debe ser castigado, la justicia debe cumplirse, pero solo alguien sin pecado puede presentar el perfecto sacrificio para aplacar la ira de Dios y consumar nuestra redención. Quien debe morir en nuestro lugar debe ser alguien recto para que su rectitud y su justicia se extienda y se aplique a aquellos que creen en Cristo Jesús. Y Dios, hermanos, en la inmensidad de su ser, determina que Cristo, su Hijo unigénito, sea quien cumpla este objetivo. En su amor, que es ilimitado, Dios mira y ve nuestra culpa. Él mira desde el cielo y ve nuestra humanidad, nuestra miseria, nuestra infelicidad, nuestra perdición, nuestra inhabilidad de producir algo bueno. Dios ve el estado del mundo y su degradación en estos años como el resultado del pecado y de la rebeldía. Y por eso nace Jesús. Y para eso nace Jesús. El verdadero amor de Dios aparece en escena el día en que Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo y nace en Belén. Y por eso que el verso 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, esa frase, todo lo que me diere, está hablando de personas. Personas que han sido conocidas, salvadas y redimidas por el Padre. Personas a las que el Padre le ha encargado al Hijo para que muera por sus pecados. Jesús está hablando de ti, Jesús está hablando de mí. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas. En Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, la palabra del Señor dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Jesús estaba diciéndole a la gente de su tiempo y nos está diciendo a nosotros esto: el Padre te eligió a ti y me ha enviado para salvarte, no por algún mérito que tú hayas conseguido, sino por su sola voluntad. Él ha venido a darte vida eterna. Hermano, eventualmente vas a morir. Amigo, eventualmente vas a morir físicamente como todos los humanos. Pero el Señor promete que te resucitará en el día postrero. Al final de la historia, tú y yo vamos a vivir para siempre. Para eso ha venido Jesús. Y creo, hermanos que me están escuchando en esta tarde, que ninguno de nosotros es tan tonto o indiferente que si se está ahogando en el mar va a desechar que alguien le tire un salvavidas. Pero las multitudes, en lugar de alegrarse por este salvavidas que Jesús les estaba dando, comenzaron a criticar al mensajero. Volviendo a nuestro pasaje de Juan, el verso 41 al 43, Juan 6. Esta es la respuesta de la gente, muy parecida a la de este tiempo. En lugar de decir gracias, Señor, por esta oportunidad, creo en ti. Verso 41, ¿qué dice? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. 42, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? 43, Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Hermanos, Jesús le llama la atención a esa generación murmuradora y también le llama la atención a esta generación murmuradora y mal agradecida. En lugar de agradecer por la salvación, murmuran y critican y se comienzan a entretener hablando que sí la religión, que sí los evangélicos, que sí los católicos, que sí los santos, que sí la iglesia, que sí los curas, que sí los pastores, que sí la fe, que sí el conocimiento, que sí uno, que sí otro. Y Jesús les responde a ellos y nos responde a nosotros una vez más en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, esta es la doctrina de la elección. El Padre nos ha elegido y nos ha traído a Cristo. Te ha traído para que oigas este mensaje y te da la fe para que creas en su Cristo, el verdadero Salvador. La doctrina de la elección no es algo que nosotros vamos a usar para hacer sentir a los demás menos o para sentirnos superiores, que nosotros somos elegidos y que ellos no. Eso queda en la sabiduría de Dios. El hecho que el Señor nos ha elegido es para que podamos usarlo como el ancla de nuestra fe, como el estandarte de nuestro evangelio, como la garantía de nuestra salvación, para que cuando la próxima vez el diablo trate de destruir y la gente murmure de mí, mi ancla, mi baluarte, mi estandarte no es lo que la gente dice de mí, es el hecho que Él me ha elegido a mí y soy salvo en Cristo Jesús, Señor de señores. Que murmuren todo lo que quieran, que hablen todo lo que quieran. En esta Navidad que digan: se cambió de religión, le lavaron la cabeza, se volvió evangélico, renunció a la Santa Madre, se apartó de la fe de la abuelita. Que murmuren todo lo que quieran. Usted y yo nos quedamos con el Cristo que nos ha elegido a nosotros y ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Alguien diga amén en esta hora. Termino con esto. Ese Cristo nos está prometiendo por tercera vez algo hermoso, que es el ancla de nuestra fe. Y lo dice en el verso 39, lo dice en el verso 40 y lo dice en el verso 44. ¿Y qué es eso? Que Él nos va a resucitar en el día postrero. Eso significa vida eterna a través de Cristo.
Eso significa que vamos a vivir con Él para siempre. Hermanos queridos, en 3 ocasiones Jesús dice: y le resucitaré en el día postrero, y le resucitaré en el día postrero, y le resucitaré en el día postrero. Usted tiene que ser muy sordo o muy necio o estar demasiado entretenido para no entender que el que vive en Cristo y muere en Cristo resucitará en el día postrero. Jesús lo dijo en Juan 14, versos 18 y 19. Y termino con esto: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pastor Javier, pero ¿cómo consigo eso? El requisito es creer. Por eso dice Juan 3:15: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu tarea es creer. Él te ha elegido, Él te ha llamado. Antes que nacieras ya tenías nombre. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, y cuando estaba en la cruz estaba pensando en ti, con tus borracheras, con tus drogas, con tus cigarros, con tus depresiones, con tus intentos de suicidio, con tus maldiciones, con tus pandillajes, con tus rebeliones, con tus transgresiones, con tus múltiples pecados. Él estaba pensando en ti en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí, porque nos eligió. No solamente nos ha elegido, nos ha dado fe para creer, para que todo aquel que en Él crea. ¿Quién? En el cura de la parroquia, de la zona donde vivimos, en el pastor de la iglesia bautista. No. En el Cristo, para que todo aquel que en Él crea, en Cristo, no se pierda. Amigo querido, amiga querida, el que cree en Cristo no se pierde. Se pierde el hombre que sigue a otro hombre, ese se va a perder. Pero el que cree en Cristo no se pierde jamás. Porque Cristo camina de recto, camina derecho. Los hombres caminan, eventualmente pueden empezar caminando derecho y se van a torcer. Cristo camina derecho. Y no solamente es recto en esta tierra, es recto en el cielo. Tenemos vida eterna, tenemos promesa, y esa es la más grande promesa que tenemos. Mi Señor me va a resucitar en el día postrero, de tal manera que la próxima vez que enfrente el valle de sombra o de muerte, o cuando este pastor llegue 75, 80 años y ya sepa que sus días se están acabando, mi fe sigue siendo el hecho que en el momento que mis ojos se cierran y mi corazón late de palpitar, mis ojos espirituales verán a mi Señor, que me dirá: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amigos, esa es la Navidad. No son los árboles, no es la cena, no son los regalos, ni siquiera es la bella familia que vamos a visitar o que nos va a visitar. La Navidad es el hecho de que el Hijo de Dios, el Dios, se hizo carne y fue a una cruz por mí y por usted. Vamos a orar.